Hola chicos, bienvenidos a sus clases virtuales con el profesor Jan. Hoy es un hermoso día para aprender. Y el tema del día de hoy es la construcción de la identidad personal y el manejo de las emociones. Acompáñenme. Empecemos con el tema número 1, la construcción de la identidad personal. Para construir la identidad personal es necesario que entendamos una definición, el autoconcepto, que básicamente es la imagen que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y se da partiendo de las relaciones sociales que nosotros vamos a tener con las distintas personas que nos rodean. El autoconcepto posee 3 fases, 3 etapas, así que vamos a analizar una por una. Primero, la etapa existencial, que se da desde que naces hasta los 2 años aproximadamente. En esta etapa es característica que el niño se va a dar cuenta de que es diferente a los demás, va a entender de que es una persona particular con sus propias características. Segundo, la etapa del sí mismo exterior, que se da desde los 2 años hasta aproximadamente los 12 años. Esta es una etapa en la cual el niño empieza a absorber toda la información que se le presenta, que le enseñan. Es aquí cuando conoce lo que significa el éxito o el fracaso, de acuerdo a la experiencia que va ganando. También en esta etapa es en la cual empieza a relacionarse con otras personas, tanto niños como con adultos. Y es así como empieza a tener en consideración lo que los demás piensan sobre él. Tercera etapa, la etapa del sí mismo interior. En esta etapa ya se da desde los 12 años en adelante. Aquí más que todo el adolescente busca como que ya crear su propia identidad, tratar de no ser igual al resto, sino distinguirse en base a sus habilidades o a sus gustos o a sus preferencias. Pero ojo, hay que tener cuidado porque en esta etapa, si bien ya sabe lo que es el éxito y ya sabe lo que es el fracaso, en esta etapa hay que tener cuidado con la forma en cómo asimila, cómo influye en su identidad el fracaso y el éxito que vayan a tener. A lo que me refiero es que supongamos de que no consigue algo que quiere, pues puede tenderse a volverse triste o incluso pues entrar en depresión, pensar de que no sirve para nada. Por otro lado, si es que llega a ser muy exitoso y no sabe cómo controlarlo, cómo tomarlo, podría terminar convirtiéndose en una persona soberbia. Muy bien, ahora hablemos sobre los factores que son importantes en la formación de la identidad. Tenemos los internos y los externos. Empecemos por el interno. Primero, la autoestima, que sabemos que es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. Segundo, el autoconcepto, que es lo que conocemos sobre nosotros mismos, sobre nuestro aspecto físico, nuestras características intelectuales y emocionales. Tercero, la autoimagen, que es la percepción que tenemos pero solamente sobre nuestra imagen física. Cuarto, la autonomía, que es la capacidad de hacer cosas sin depender de los demás, por nuestra propia iniciativa. Y por último, la toma de decisiones, que es la capacidad de elegir entre nuestras diferentes opciones, pero siempre con responsabilidad. Y por otro lado, vamos a ver ahora los factores externos. Primero y más importante, la familia, ya que la familia es la que te va a enseñar las normas y los valores para poder construir tu identidad. Segundo, la cultura, que va a definir la forma tú cómo puedes expresar lo que sientes. Tercero, el grupo de amigos, el grupo social.
ya que aquí te van a enseñar y vas a aprender las reglas de convivencia y los valores complementarios a los que te enseñan dentro de tu familia. Y por último, los medios de comunicación, ya que también influyen en los estereotipos, en la forma como tú deberías de comportarte. Vamos a decir que también influyen en las modas y en la forma como tú deberías de ser. Pero aquí tú debes de tener cuidado porque no todo lo que te dice los medios de comunicación están en lo cierto. Así que aquí sí tienes que ser un poquito más precavido. Porque te podrían decir que tú deberías de ser como los chicos de Esto es Guerra. Y no necesariamente esos chicos tienen costumbres sanas, ¿no? Entonces aquí sí, especial cuidado. Pero algo también que es importante es el desarrollo psicosocial, que es la forma como una persona se va a ir adaptando a los cambios que está experimentando. Analicemos las etapas del desarrollo psicosocial. Primero, la confianza. Esta etapa se da entre los 0 y 1 año. En esta etapa el niño empieza a confiar de aquellas personas que lo tratan bien y por el caso contrario desconfía frente a aquellos que no le brindan seguridad ni cariño. Segundo, la etapa de la autonomía se da entre los 1 y 3 años. En esta etapa pues el niño empieza ya a caminar, a hablar, a hacer travesuras, ¿no? Intenta conocer el ambiente en el cual se desarrolla. Intenta hacer cosas por sí mismas. Tercero, la etapa de la iniciativa que se da entre los 3 y 5 años. En esta etapa el niño busca hacer cosas conforme observa que hacen los demás. Empieza a proponerse pequeñas metas en base a la imitación. Cuarto, la laboriosidad que se da entre los 6 y los 12 años. Aquí es cuando ya se empieza a poner más metas y trata de desarrollar destrezas físicas, emocionales, busca aprender y trabajar en grupo. Y si se desarrolla de forma positiva, siempre va a querer estar participando constantemente en grupos y ponerse objetivos. Pero por otro lado, pues si no los logra o no sabe asimilar bien las derrotas, pues va a sentirse menos que los demás, podría afectar en su autoestima. Y la última etapa es la de la identidad, que se da entre los 12 y 18 años. En esta etapa ya la persona como va a experimentar cambios físicos y emocionales, empiezan como que a confundirse, se produce cierto desazón debido a que sus preguntas no tienen una respuesta sencilla. Preguntas como ¿quién soy? Y que al intentar encontrar una respuesta tomará en consideración lo que piensa de sí mismo, lo que piensan los demás sobre él y la forma como él se relaciona con su entorno. Por lo tanto, podría generarse cierta crisis, del cual con las herramientas necesarias va a poder superarlas. Pero ojo, cuando hablemos de crisis de identidad, no vayas a pensar que solamente esto le ocurre a los adolescentes, también le ocurre a los adultos. Y esto se puede superar cuando uno descubre cuál es el sentido de la vida. Por lo tanto, no vayas a pensar de que esto es un problema, no, sino que al contrario, esto va a ser un signo de que estás madurando, ya que te va a ayudar a resolver dificultades en el futuro. Las crisis de identidad tú las puedes detectar a través de 2 maneras. Primero, cuando una persona quiere afirmar su yo, o sea que va a buscar diferenciarse de los demás y ser el centro de atención. Por otro lado, en algunos momentos va a querer estar solo
y por otro lado va a intentar llamar la atención, ya que está buscando su lugar en el mundo. Y otra forma en la cual se puede detectar que se está atravesando por una etapa de crisis de identidad es cuando inicia el cuestionamiento hacia las normas y los valores de los adultos, ya que piensan que limitan su forma de ser. Y por lo tanto se da este conflicto con los adultos, ya que piensan de que no entienden las ideas de este adolescente, no entienden las ideas de esta persona, ¿no? Y que al contrario, solamente lo quieren cambiar. Te das cuenta, a través de estas dos maneras uno puede detectar de que está atravesando una crisis de identidad. Ahora bien, esta crisis va a influenciar en las dimensiones de la persona, que son las características que tiene una persona en diferente nivel. Vamos a analizar, empecemos por la dimensión biológica, que tiene que ver con los cambios físicos, con los cambios que va a efectuarse en el cuerpo de una persona. Segundo, la dimensión psicológica, que tiene que ver con el desarrollo intelectual y la capacidad de cómo uno expresa sus emociones y sus sentimientos. Tercero, la dimensión social, que es la forma como uno se relaciona con los demás y toma en consideración la influencia de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad. Y por último, la dimensión ética, que es la reflexión sobre aquello que podemos considerar como bueno o malo. O sea que aquí es cuando se desarrolla nuestra conciencia moral, o sea, la forma como actuamos de acuerdo a los valores que ponemos en práctica. Y finalmente hay que hablar sobre el entorno, la forma como influye en nosotros. Los principales son la familia y nuestros amigos, ya que la familia es la que nos enseña los valores, la forma como comportarnos, nos enseña cómo interactuar con otras personas y que también influyen en nosotros a través de nuestras actitudes y creencias. Podríamos decir entonces que la familia transfiere los modelos de comportamiento hacia nosotros. Y por ejemplo, si una familia es completamente responsable en todos sus quehaceres, pues los adolescentes o el niño va a aprender ese valor. Por lo tanto, vamos a ver cómo sí influye en nosotros nuestra familia. Y segundo, los amigos, ya que vamos a compartir muchas experiencias e intereses en común con ellos a través de los grupos. Por lo tanto, los amigos pues nos van a dar seguridad y atención, y también nos van a enseñar sobre las normas y los valores que debemos de seguir para continuar formando parte de ese grupo en el cual queremos estar. Muy bien, ahora pasemos al tema número 2, el manejo de las emociones. Empecemos por definir qué son las emociones. Las emociones es un fuerte estado de ánimo que resulta de una situación en especial. O sea, de que las emociones son de corta duración y solamente reaccionan a algún tipo de acontecimiento. Por ejemplo, una emoción es cuando te sucede algo que es fantástico para ti y tú te pones alegre. O de repente algo que te da demasiada cólera, te pones enojado. Por otro lado, ante una situación difícil, te puedes poner preocupado. Asimismo, si te ocurre algo que tú no tenías calculado, te vas a poner sorprendido. Por ello podríamos decir de que las emociones se van a ver reflejadas sobre todo en nuestro rostro, ya que vamos a decir que vienen acompañados de expresiones faciales que son muy notorias. Tú vas a poder identificar con facilidad cuando una persona tiene algún tipo de emoción. Pero ¿cuál es el origen de las emociones? Las emociones parten de dos circunstancias: la herencia y el entorno en el cual te rodeas.
Cuando hablamos de la herencia, estamos haciendo referencia a que si tus padres presentan algún tipo de seriedad en su conducta, estas mismas características las va a heredar el hijo. Por otro lado, los amigos, los familiares, tus hermanos van a influenciar en la forma de expresión de tus emociones. Y así irá cambiando la forma en la cual tú expresas tu enojo o tu alegría. Analicemos ahora las etapas del desarrollo emocional. Y veremos cómo en cada etapa del desarrollo las emociones se van a expresar de cierta manera distintiva. Primera etapa, la niñez. Aquí los niños aprenden a expresar sus emociones, pero con la intención de satisfacer algún tipo de necesidad. Por ejemplo, cuando un niño llora, cuando expresa la emoción de necesidad, busca que alguien le dé de alimentar. ¿Por qué? Porque tiene hambre, pues, ¿no? Segunda etapa, la adolescencia. Aquí las emociones se expresan de dos maneras. Uno, o bien compulsivamente, o sea que no van a tener ningún tipo de reparo en decir cómo se sienten. Y la otra manera es cuando se retraen, cuando se vuelven un poco tímidos, tienen temor de expresar lo que sienten porque no saben cómo expresarse. Les gana un poco la vergüenza. Y tercera etapa, la adultez. Aquí ya las personas expresan sus emociones, pero tomando en consideración cómo va a reaccionar aquella persona que va a recibir el mensaje. O sea que expresan sus emociones de una manera más racional. Aquí ya la persona controla su conducta. Ahora hablemos sobre la autorregulación, que es la actitud mediante la cual una persona va a poder manejar y controlar sus emociones y sus impulsos. Para esto tú tienes que aprender 5 capacidades. Primero, el autodominio, que consiste en mantener bajo control las emociones y los impulsos. Segundo, la confiabilidad. Es decir, que siempre trates de mantener tu integridad completa. O sea, que siempre trates tú de decir las cosas con la verdad. Siempre rígete por la honestidad. Tercero, los escrúpulos. O sea, que una persona tiene que hacerse responsable de las cosas que está haciendo, asumiendo las consecuencias. Cuarto, la adaptabilidad. O sea, que es la capacidad de adaptarse a los cambios, no tenerle temor a situaciones nuevas. Y por último, la innovación. Esto tiene relación con la creatividad. O sea, que una persona siempre tenga la buena disposición para resolver los problemas o las situaciones, pero de una manera innovadora, creativa. Aquí tienes que poner a trabajar tu mente. Ahora hablemos un poquito sobre las actitudes, que son las creencias y las emociones que nos hacen actuar de una determinada manera en cada situación que se nos presenta. Y nuestra actuación puede ser o positiva o negativa dependiendo del punto de vista que nosotros tengamos sobre el tema. Por ejemplo, podríamos hablar sobre la pena de muerte. Todos sabemos de que es un tema controversial y que hay posiciones a favores y en contra. Por ejemplo, ¿cuáles serían los argumentos de las personas que estén a favor de la pena de muerte? Los argumentos podrían ser de que los criminales no tienen ningún tipo de derecho a la vida, ya que ellos se encargan de quitar vida. Por otro lado, podrían estar sufriendo de una emoción que podríamos denominar ira y podrían hacer valer sus argumentos interviniendo en campañas a favor de la pena de muerte. Por otro lado, aquellas personas que estén en contra de una pena de muerte
argumentarían su punto diciendo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Presentarían una emoción un poco más optimista e intervendrían haciendo donativos en contra de las campañas de pena de muerte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo las actitudes van a ser las que nos van a impulsar a actuar de determinada manera. Ahora hablemos sobre la voluntad, que es la capacidad de dominar nuestra mente para controlar nuestros impulsos. Y para obtener esta facultad tenemos que aprender 4 cosas. Primero, hay que aprender a controlar los impulsos. O sea que debemos de ser capaces de no guiarnos por los deseos o por las emociones instantáneas. Y así podríamos evitar perjudicar a los demás con nuestras acciones. Segundo, tenemos que pensar con detenimiento lo que vamos a hacer. O sea, reflexionar si va a causar un buen o un mal impacto en aquellas personas que nos van a escuchar. O sea, calcula las consecuencias. Tercero, hay que aprender a tomar una decisión, pero una decisión basada en la razón. O sea, de manera consciente. Y último, hay que ser consecuente. A lo que me refiero es que si tú decides comportarte de una manera, no puedes dejarlo a medias, sino que tú tienes que actuar de acuerdo a la creencia y a la meditación y reflexión que tú has tomado. Y si de por medio implica un sacrificio, pues hay que hacerlo. En otras palabras, si tú dices algo, tienes que actuar de acuerdo a lo que has dicho. Tú no te puedes contradecir, decir A para luego hacer B. No, tú tienes que ser coherente en tu comportamiento. ¿Escucharon? Finalmente, hablemos sobre la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar tus problemas, pero después salir superándolo. O sea, que tú lo tomes de una manera positiva y no reniegues ni veas como un obstáculo estas diferentes pruebas que se te presentan. Las personas con resiliencia muestran las siguientes características. Primero, la creatividad. Es decir, que estas personas van a ver las dificultades como nuevas oportunidades para poner a prueba su mente. Segundo, la interacción. Aprenden a trabajar en equipo, ya que eso les va a permitir apoyarse el uno al otro. Iniciativa. Es decir, que dan siempre el primer paso para poder superar aquella dificultad. Optimismo. Es decir, que perciben lo positivo de esta situación dificultosa. Van a tratar de aprender algo nuevo. Independencia. Es decir, que actúan pero sin tratar de depender de la decisión de otro, sino que buscan el consenso. Introspección. O sea que se examinan internamente, ellos se hacen preguntas y al final se responden honestamente en torno hacia sus habilidades o dificultades y son honestos consigo mismos, ya que si se engañan a sí mismos podrían no aportar de manera correcta en la resolución de algún problema. Y por último, la conciencia moral, o sea que cada acción o conducta que tomen siempre va a estar regido por lo ético, por los valores. Siempre van a tratar de llegar a una decisión correcta que incluya la participación de todos y sobre todo que sea honesta. Muy bien, eso ha sido todo por esta clase. Espero que hayan estado tomando apuntes, presten atención y espero que haya sido muy gratificante los temas que hemos tratado el día de hoy. Gracias por su atención.
Me alegra mucho que hayas aprendido algo nuevo hoy. Gracias por tu atención. Hasta luego. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!